Hay un tipo de silencio que duele. Ese silencio que nace cuando te sientes ignorada, cuando quisieras decirlo todo y no encuentras eco. Pero existe otro silencio, uno más profundo, más consciente, más poderoso. Y ese es el silencio que transforma. La mujer que aprende a quedarse en silencio no lo hace porque no tenga nada que decir. Lo hace porque ya entendió que no todo merece respuesta. Durante años habló, explicó, justificó, defendió su punto, intentó ser comprendida. Repitió lo mismo con diferentes palabras esperando que, esta vez, alguien realmente escuchara. Pero llegó un día en que comprendió algo esencial. Quien quiere entender, entiende a la primera. Quien no quiere, nunca lo hará, aunque grites. Deja de discutir por demostrar que tiene razón. Deja de desgastarse intentando convencer. Deja de reaccionar ante cada provocación. No porque haya perdido la voz, sino porque descubrió que su energía vale demasiado como para regalarla en batallas innecesarias. Hay una diferencia enorme entre el silencio del miedo y el silencio de la fortaleza. El primero encoge, el segundo expande. El primero nace de la inseguridad, el segundo de la claridad. Cuando una mujer calla desde la conciencia, no se está sometiendo, está observando, está midiendo, está decidiendo si lo que tiene enfrente merece su palabra. Y muchas veces la respuesta es no. Ese silencio empieza a incomodar, porque quien estaba acostumbrado a verla reaccionar ya no sabe cómo provocarla. Quien se alimentaba de su explicación ahora se encuentra frente a un muro tranquilo. Y no hay nada más desconcertante que una persona que ya no necesita defenderse. Callar no significa aceptar. No significa rendirse. Significa entender que no todo conflicto se resuelve hablando y que no todo ruido merece atención. Hay conversaciones que solo existen porque alguien insiste en sostenerlas. Cuando una mujer decide soltarlas, el ruido se apaga solo. El silencio consciente también es un límite. No grita, no amenaza, no exige. Simplemente se coloca ahí, firme, sereno, inquebrantable. Y ese límite invisible empieza a redefinir la dinámica de todas sus relaciones. Porque ahora su presencia no está llena de ansiedad, sino de control. No está llena de urgencia, sino de elección. La mujer que aprende a quedarse en silencio empieza a escuchar algo más importante que las voces externas. Se escucha a sí misma. Descubre pensamientos que antes estaban ahogados por la necesidad de responder. Encuentra intuiciones que antes ignoraba por miedo a incomodar. Y en ese espacio interior empieza a reconstruirse. Ya no reacciona por impulso. Observa. Ya no responde desde la herida. Responde si decide hacerlo desde la calma. Y muchas veces decide no hacerlo en absoluto. Ese es el momento en que su silencio deja de ser vacío y se convierte en presencia. Una presencia que pesa, que se siente, que impone respeto sin necesidad de imponerse. Porque cuando una mujer deja de explicarse ante quien no quiere escuchar, no pierde poder, lo recupera. El silencio como acto de fuerza no se aprende en un día. No aparece de repente como una iluminación mágica. Se construye después de muchas conversaciones inútiles, después de muchas discusiones que no llevaron a ningún lado, después de sentir que hablas y nadie escucha realmente. Llega cuando una mujer se da cuenta de que no todo merece su voz y que no cada provocación exige una respuesta. Durante mucho tiempo le enseñaron que debía explicar lo que siente, justificar lo que piensa, defender cada decisión, como si su palabra necesitara aprobación constante para tener valor. Y entonces hablaba. Hablaba para que la entendieran, hablaba para que no la malinterpretaran, hablaba para evitar conflictos. Pero cuanto más hablaba, más se agotaba. Porque no es el diálogo lo que cansa, es la necesidad de convencer a quien ya decidió no comprender. El silencio, cuando nace del miedo, encierra. Pero cuando nace de la conciencia, libera. Y esa es la diferencia que cambia todo. Callar por miedo es tragarse las palabras por inseguridad. Callar por fuerza es elegir no desperdiciar energía. Es mirar la situación con poco claridad y preguntarse, ¿vale la pena? ¿Esto construye algo o solo alimenta el ego de alguien más? Hay una firmeza profunda en quien decide no reaccionar, porque reaccionar es automático, casi instintivo. Requiere poco control. En cambio, guardar silencio cuando alguien te provoca exige dominio interno.
exige control emocional, exige carácter, y el carácter no se improvisa, se forja. La mujer que aprende esto deja de sentirse obligada a responder de inmediato. Se da espacio, observa el tono, las intenciones, las dinámicas. Entiende que muchas discusiones no buscan verdad, buscan poder. Y cuando comprende eso, ya no entra en el juego. No porque no tenga argumentos, sino porque entiende que ganar esa discusión no le aportará paz. El silencio también recibe el respeto. Cuando alguien nota que ya no obtiene reacción fácil, algo cambia. Las palabras lanzadas para herir pierden fuerza cuando no encuentran resistencia. Las provocaciones se debilitan cuando no generan el efecto esperado. Y entonces ocurre algo interesante. El entorno empieza a ajustar su comportamiento. No porque ella lo exija, sino porque su nueva postura lo impone sin necesidad de imponer nada. No es indiferencia, no es frialdad. Es madurez emocional. Es comprender que no todo comentario merece explicación, que no toda crítica necesita defensa, que no toda opinión debe ser corregida. A veces el mayor acto de amor propio es no participar. Hay poder en esa pausa antes de hablar, en ese segundo en que decide respirar en lugar de responder, en esa elección consciente de mantener la calma cuando lo más fácil sería explotar, porque explotar descarga tensión pero no construye autoridad. El silencio firme, en cambio, construye presencia. Y poco a poco esa práctica transforma su identidad. Ya no se define por lo que responde, sino por lo que decide ignorar. Ya no se mide por la cantidad de veces que tiene la última palabra, sino por la serenidad con la que puede quedarse sin decir nada. Descubre que su valor no depende de cuánto se explique, sino de cuánto se respete a sí misma. Ese silencio no la hace más pequeña, la hace más sólida, más centrada, más difícil de manipular. Porque cuando alguien domina su impulso de reaccionar, empieza a dominar su entorno. Es cuando una mujer comprende que su energía es limitada y valiosa, empieza a administrarla con inteligencia, dejando de regalarla en discusiones que nunca tuvieron la intención de entenderla. Existe una diferencia profunda entre callar por miedo y callar por conciencia, aunque desde afuera ambos silencios parezcan iguales. El silencio del miedo nace en el estómago, en esa sensación de tensión que aprieta el pecho cuando alguien levanta la voz o cuando el ambiente se vuelve incómodo. Es un silencio que intenta evitar problemas, que busca no incomodar, que prefiere desaparecer antes que arriesgarse a ser rechazada. No es un silencio elegido, es un silencio impuesto por la inseguridad. Muchas veces ese silencio se aprende temprano. Se aprende cuando expresar una opinión trae críticas, cuando mostrar emociones es visto como debilidad, cuando cada intento de afirmarse termina en conflicto. Entonces la mujer empieza a reducir su voz, no porque no tenga ideas, sino porque siente que no tiene permiso para decirlas. Se adapta, se encoge, se vuelve experta en medir sus palabras para no provocar reacciones negativas. Ese silencio pesa. Cansa, porque implica traicionarse un poco cada vez. Pero el silencio consciente es otra cosa. No nace del temor, sino del entendimiento. No surge porque se siente inferior, sino porque se siente segura. Es el resultado de haber pasado por muchas discusiones, de haber dicho todo lo que se podía decir y haber comprendido que no siempre el problema es la falta de explicación, sino la falta de voluntad para escuchar. Cuando una mujer calla desde la conciencia, no se está escondiendo, está eligiendo. Y elegir cambia completamente la postura interna. Ya no se trata de evitar conflicto por miedo, sino de evitar desgaste por inteligencia. Ya no se trata de complacer, sino de proteger su energía. Ese silencio tiene dignidad, tiene firmeza, tiene intención. El silencio del miedo mira al suelo. El silencio consciente sostiene la mirada. El primero espera que el momento incómodo termine rápido. El segundo observa sin prisa, sin ansiedad, sabiendo que no necesita probar nada. En uno hay tensión, en el otro hay control. Callar por conciencia también implica aceptar que no todo se puede cambiar, que hay personas que no quieren entender, que hay discusiones que no buscan verdad sino superioridad. Y cuando se reconoce eso, se deja de invertir emoción en batallas estériles. Se deja de luchar por convencer a quien ya decidió no escuchar. Este tipo de silencio no es pasividad, es autocontrol. Es la capacidad de reconocer el impulso de responder y el impulso de responder. Y aún así,
Decidir no hacerlo es saber que podría hablar, que tiene argumentos, que podría defender su posición, pero elegir no entrar en ese terreno porque entiende que su paz vale más que tener la razón. Y en ese momento algo se transforma por dentro. Porque cuando deja de callar por miedo, también deja de sentirse pequeña. Y cuando empieza a callar por conciencia, empieza a sentirse dueña de sí misma. Ya no depende de la reacción externa para validar su postura. Ya no necesita la última palabra para sentirse fuerte. Ese cambio interno se nota. Se siente en la manera en que se mueve, en la serenidad con la que enfrenta situaciones tensas, en la estabilidad que transmite incluso cuando el entorno está alterado. No hay urgen. Sí hay en su silencio. No hay inseguridad. Hay decisión. Comprender esta diferencia redefine su identidad. Porque mientras el silencio del miedo la desconectaba de sí misma, el silencio consciente la acerca, la hace más clara, más centrada, más firme. Y desde esa firmeza empieza a interactuar con el mundo, no desde la necesidad de aprobación, sino desde la convicción personal. Llega un momento en que una mujer se cansa de explicar lo que ya debería ser evidente. No porque no tenga argumentos, no porque no pueda defenderse, sino porque empieza a notar un patrón. Dice lo que siente. Lo repite con otras palabras. Lo suaviza para no herir. Lo endurece para que se entienda mejor. Y aún así, el mensaje parece no llegar. Entonces comienza a preguntarse si el problema es su forma de comunicar, hasta que comprende que no se trata de cómo lo dice, sino de quién está escuchando. Durante mucho tiempo creyó que si encontraba las palabras correctas todo cambiaría. Que si explicaba con más calma, con más lógica, con más paciencia, finalmente sería comprendida. Pensó que el esfuerzo extra demostraría su compromiso, su madurez, su intención de resolver. Y en ese intento terminó justificando lo injustificable, aclarando lo obvio, defendiendo sentimientos que no deberían necesitar defensa. Pero un día algo se rompe por dentro. No es un estallido dramático, es más bien una claridad silenciosa. Da cuenta de que cuando alguien quiere entender, presta atención desde el principio. No necesita 5 versiones del mismo mensaje. No necesita pruebas constantes. Y quien no quiere entregar un discurso perfecto, seguirá interpretando lo que le conviene. Ese es el punto de quiebre, el momento en que deja de explicarse ante quien ya decidió no escuchar. Y esa decisión no nace del orgullo, sino del respeto propio. Porque explicar una vez es comunicación. Explicar 10 veces es insistencia. Explicar 20 veces es desgaste. Cuando deja de hacerlo, al principio siente incomodidad. Está acostumbrada a llenar los silencios, a aclarar malentendidos, a evitar tensiones. Callar se siente extraño, casi como si estuviera fallando en algo. Pero con el tiempo descubre que ese espacio vacío también comunica. Comunica límite, comunica firmeza. Comunica que no va a seguir participando en dinámicas donde su palabra pierde valor. Dejar de explicarse no significa que ya no le importe. Significa que entendió que su paz no puede depender de la capacidad de otros para comprenderla. Significa aceptar que algunas personas solo escuchan lo que confirma su propia versión y que no es su responsabilidad cambiar esa percepción. En ese momento empieza a observar más y a hablar menos, no para manipular, no para castigar con silencio, sino porque comprende que su energía tiene un costo. Y cada conversación repetida, cada aclaración innecesaria, cada intento de convencer, es una inversión que rara vez da retorno. Quien estaba acostumbrado a recibir explicaciones constantes empieza a notar el cambio. Pregunta menos, provoca más, busca reacciones, pero ya no obtiene lo mismo. Y ahí es donde la dinámica se altera. Porque cuando ella deja de justificar su sentir, deja también de colocarse en una posición defensiva, ya no necesita demostrar que tiene derecho a sentirse como se siente. Ya no siente la urgencia de ser validada. Si alguien no comprende su postura, acepta esa realidad sin intentar forzarla. Y esa aceptación le devuelve una tranquilidad que antes no conocía. Dejar de explicarse ante quien no quiere escuchar es una forma de dignidad. Es reconocer que su verdad no necesita aprobación constante. Es entender que el respeto comienza cuando uno mismo deja de suplicar comprensión. Y en ese silencio que sigue a la última explicación innecesaria,
Algo dentro de ella se acomoda con una serenidad nueva, más firme, más consciente, más segura. Es el silencio como límite invisible tiene una fuerza que pocas personas comprenden hasta que la experimentan. No es un portazo, no es una amenaza, no es un ultimátum lleno de palabras duras. Es algo más sutil y al mismo tiempo más contundente. Es la decisión interna de no cruzar ciertas líneas, aunque nadie más pueda ver. Azafate. Durante mucho tiempo, una mujer puede intentar poner límites explicando lo que le duele, lo que le incomoda, lo que no está dispuesta a tolerar. Lo dice con calma, lo repite si es necesario. Intenta ser clara. Pero cuando esas palabras no son respetadas, entiende que el límite no puede depender solo del lenguaje, tiene que depender de su conducta. Y ahí es donde el silencio empieza a funcionar como frontera. Ya no discute cada falta de respeto. Ya no anuncia cada molestia. Simplemente observa y ajusta su presencia. Si algo la hiere, se retira emocionalmente. Si una actitud se repite, reduce su acceso. Si una conversación cruza una línea, deja de participar. No hace un espectáculo de su incomodidad. No necesita testigos para validar su decisión. El límite se activa por dentro. Ese tipo de silencio desconcierta, porque muchas personas están acostumbradas a límites ruidosos, a advertencias explícitas, a discusiones largas antes de que algo cambie. Pero cuando el límite es silencioso, no hay negociación pública, hay coherencia privada. Y la coherencia es más firme que cualquier amenaza. El silencio como límite también es una forma de respeto propio. Es reconocer que no se puede controlar el comportamiento ajeno, pero sí se puede controlar la propia respuesta. No puede obligar a nadie a cambiar, pero puede decidir cuánto acceso tiene esa persona a su tiempo, su energía y su coste. Intimidad emocional. A veces ese límite se manifiesta en pequeños gestos, menos mensajes, menos explicaciones, menos disponibilidad. No como castigo, sino como ajuste natural frente a lo que no se siente correcto. Es una forma de decir hasta aquí sin pronunciarlo. Y esa firmeza tranquila empieza a redefinir la relación. Quien está del otro lado lo percibe. Siente la distancia. Nota el cambio en la dinámica. Y ahí se revela algo importante. Quien respeta, ajusta su comportamiento. Quien no respeta, insiste. Pero en ambos casos el silencio ya cumplió su función. Porque dejó claro que no todo es negociable. No se trata de frialdad ni de indiferencia. Se trata de autocuidado. De entender que permitir repetidamente lo que duele también es una forma de traicionarse. El límite invisible protege sin necesidad de confrontar cada vez. Es una barrera interna que se sostiene con acciones, no con discursos. Cuando una mujer aprende a usar el silencio de esta manera, deja de depender de la aprobación para validar sus decisiones. No necesita que el otro esté de acuerdo con su límite. Solo necesita ser coherente con él. Y esa coherencia le da estabilidad, ya no se explica en exceso. Ya no ruega cambios. Ya no amenaza con irse para que la tomen en serio. Si tiene que irse, se va. Si tiene que reducir su presencia, lo hace. En esa firmeza callada, su dignidad se vuelve evidente. No por que lo declare, sino porque lo practica. El silencio como límite invisible no busca controlar al otro. Busca proteger lo propio. Es una manera madura de decir que el respeto no se exige con gritos, se establece con decisiones. Y cuando esas decisiones se sostienen sin dramatismo, la presencia cambia, el equilibrio cambia, la dinámica cambia, aunque no haya una sola palabra que lo anuncie. Hay un poder silencioso que pocos reconocen, pero que transforma todo lo que toca. Es el poder de elegir no reaccionar, de mantener la calma cuando todo a tu alrededor empuja al conflicto. La mujer que comprende este poder no actúa por impulso, no responde desde la herida ni desde la urgencia de ser comprendida. Observa, evalúa y decide. Esa decisión es el núcleo de su fuerza. Durante años creyó que debía defender cada sentimiento, justificar cada emoción, explicar cada acción. Pensaba que el respeto se obtenía demostrando que tenía razón, que su dolor era válido, que su perspectiva merecía atención. Y así gastó energía en debates que no llevaban a ningún lugar. Habló para ser escuchada y terminó exhausta por no ser comprendida. Hasta que un día se dio cuenta de que no se trata de cuántas veces explicas, sino de a quién le das tu tiempo y tu energía. Elegir no reaccionar no es pasividad.
es inteligencia emocional aplicada a la vida real. Es comprender que no todos los conflictos necesitan respuesta y que no todas las provocaciones merecen combustible. Cada palabra que decides no decir, cada impulso que logras controlar fortalece tu presencia. Tu silencio deja espacio para la reflexión propia y para que otros reconozcan que no todo puede manipularse. La fuerza no grita, se siente, y se siente más fuerte que cualquier grito, más estable que cualquier intento de provocación. Al principio, esta postura puede sentirse incómoda. Estás acostumbrada a reaccionar, a llenar los espacios con explicaciones, a justificar tu valor con palabras y acciones. Callar cuando antes habrías respondido se siente extraño, incluso extraño para ti misma. Pero ese extrañamiento es el primer indicio de que algo dentro de ti está cambiando. Empiezas a darte cuenta de que tu energía es limitada y que cada reacción que no das es un ahorro de fuerza para lo que realmente importa. Aprendes que no es necesario imponer tu voz para mantener tu presencia, imponer tu presencia tú cuando dejas de reaccionar. También dejas de depender de la aprobación externa. Tu tranquilidad deja de depender de la respuesta de los demás y empieza a depender únicamente de tu coherencia. Y esa coherencia se nota. Se percibe en la manera en que caminas, en la firmeza de tu mirada, en la calma con la que atraviesas situaciones tensas. No hay urgencia, no hay ansiedad, solo una presencia que impone respeto sin necesidad de gritarlo. La mujer que controla su reacción aprende que el verdadero poder no está en convencer, sino en sostenerse. No está en ganar discusiones, sino en no dejar que las discusiones la desgasten. No está en demostrar que tiene razón, sino en demostrar que se respeta a sí misma. Y cuando llega a ese punto, algo en su entorno cambia. Quien antes se aprovechaba de su impulso ahora se encuentra frente a alguien que no cede ante provocaciones. Quien esperaba reacciones fáciles ahora percibe que su energía ya no es un recurso gratuito. Elegir no reaccionar no significa desconexión emocional. Significa claridad, control y fuerza. Significa que la dignidad y la paz interior se vuelven más importantes que tener la última palabra. Cada silencio, cada espera consciente, cada decisión de no entrar en conflictos innecesarios, fortalece su carácter y define su presencia. Y en ese dominio de sí misma reside un poder silencioso, casi invisible, pero imposible de ignorar.